Vamos a entrar en el mundo de la ginecología, lo vamos a hacer de la mano de la doctora Cayetana Barbet y del doctor David Anselem. Doctora Barbet, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ricardo. Bienvenida, doctor Anselem, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Los doctores son ginecólogos, de momento generalistas, luego ya se van a ver cómo se... Porque también en la ginecología debe haber muchas especialidades, ¿no? Uf. Vamos, incontable. A usted le va a costar buscar una especialidad, porque usted es una apasionada de toda la ginecología. Sí, pero siempre tienes tu niño bonito. En lo que hemos podido, poco que hemos podido conversar antes de la entrevista, la doctora Barbet, igual que el doctor Anselem, son dos apasionados. Bueno, doctor Anselem supongo que de casta le viene al galgo, ¿no? Porque familia de bastantes ginecólogos, son ginecólogos de ese magnífico centro de ginecología que se llama Gine 3 y ha vivido la ginecología desde pequeño. Desde pequeñito, ¿no? Sí, sí. Incluso oía salud y calidad de vida, que debería ser muy pequeñito también en aquella época. Decían, David, escucha el programa, que así te vas a ir orientando en temas de medicina. ¿Cuál es el niño bonito o la niña bonita de la doctora Barbet entonces? Me gusta mucho el tema de la reproducción, por ejemplo. Sí. El tema de la esterilidad y Sí. la fertilidad hoy en día. Ujú. Y el contacto con los jóvenes, los adolescentes y la educación y demás me gusta muchísimo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los adolescentes también y de los no adolescentes, pero sobre todo los adolescentes creo que es la franja de edad que más preocupada o más interesada puede estar por las llamadas enfermedades de transmisión sexual. Este era uno de los temas que me apuntaron los doctores como posible primer tema de contacto, porque hablaremos con ellos de muchísimos temas, porque de haberlos haylos, pero me parecía que de enfermedad de transmisión sexual pues hacía tiempo que no se abordaba, o al menos con un poquito de profundidad. Eso que se esconde detrás de ese acrónimo ETS, enfermedades de transmisión sexual, ¿qué significa? ¿Qué es una enfermedad? Bueno, su nombre lo indica, ¿no? ¿Se transmite por vía sexual, doctora Barbet, siempre? Efectivamente. Bueno, siempre no, pero mayoritariamente el contacto obviamente es persona a persona. Sí. Bien sea del mismo sexo, de sexo diferente y Ujú. siempre a través del sexo, es decir, sexo bien sea vaginal, oral o anal. Sí que es cierto que hay algún tipo en concreto de enfermedades de transmisión sexual, como puede ser también el VIH o la hepatitis B, que puede haber contacto sanguíneo, ¿no? A través Sí, de jeringas sí, sí. contaminadas y demás, o también incluso de la madre embarazada al feto, ¿vale? A través de la placenta, un caso de sífilis, por ejemplo, el VIH también. Pero básicamente cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, contacto sexual persona a persona, por cualquier tipo de práctica sexual, obviamente. Yo quiero decir que los autores son pareja, ¿eh? Son pareja son matrimonio, son pareja, con lo cual pueden ustedes interrumpirse como lo hacen en casa, ¿eh? Sí. Tranquilamente pueden estar en acuerdo, estar en desacuerdo, opinar, como si estuvierais en el sofá de casa sin ningún problema. Lo que me Sí. gustaría puntualizar es que hablamos de enfermedades de transmisión sexual, Sí. pero el término correcto son infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque tú te infectas, pero no necesariamente esa infección te va a provocar una enfermedad. ¿Sabes? Interesante. O sea, deberíamos desterrar el término de enfermedad de transmisión sexual por infecciones Correcto, de enfermedad de transmisión sexual. correcto. Pues tomo, Sí, sí. tomo, Obviamente, tomo nota. cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, sabemos de lo que hablamos, ¿no? Pero el término correcto es infección porque no todas las infecciones van a provocar la enfermedad. Ujú. Además hablábamos también antes que las que son de tipo bacteriano, esas son más fáciles de tratar que las que son víricas, ¿no? Sí, realmente en las infecciones de transmisión sexual tenemos tanto víricas como bacterianas. Las bacterianas, por su naturaleza, tienen tratamiento más específico, con lo cual son, a veces, cuando las detectamos, más fáciles de tratar. Yo no sé si era muy jóvenes los doctores, el SIDA, que estamos hablando del año 81, principios de la década de los 80, cuando se habló de la muerte de aquel ídolo de masas del cine, Rock Hudson. Todos recordamos aquel... Bueno, los doctores no creo que lo recuerden, pero todos recordamos aquel momento en el que a mí ya me pilló haciendo programas de medicina. Eso marca un antes y un después, al menos en tan... Incluso pongo a los médicos dentro de esto, ¿eh? Marca un antes y un después en el estudio, en profundizar, en tratar de conocer más las enfermedades de transmisión sexual, porque en aquel momento el SIDA, todos sabemos que el primer punto era la transmisión sexual y además vía sanguínea y vía homosexual. Luego afortunadamente el tiempo puso a la enfermedad
en su correcto punto, pero hasta ese momento era eso, ¿no? Entonces, Sí, realmente el VIH yo creo que fue un antes y un después en la época moderna de la medicina. ¿sí, no? Cuando pensábamos que lo teníamos todo dominado, que conocíamos de todo, de repente, ¡Pum! ¡pum!, aparece una infección que desconocíamos. Que no sabemos de dónde viene, que se va llevando gente Por por delante. delante, pero a montones. Sí, A montones. así es, así es, Y que hay una angustia porque dices, bueno, ¿y esto cuándo se va a parar, no? exactamente. Sí, sí, de hecho, venimos de quirófano esta mañana. La asepsia, los cuidados de las infecciones en quirófano, bueno, ya hace tanto que ni nos acordamos desde cuándo empieza, pero desde el VIH, de repente, cambian esos protocolos, se vuelven más estrictos y casi es el antes de empezar una paciente en un quirófano, hay que poner al día a todo el mundo de a qué nos estamos enfrentando, si tenemos enfermedades o infecciones tipo VIH, Claro. hepatitis B, hepatitis C, o no las tenemos. Sí, no, aquello obviamente marcó un antes y un después, fue una epidemia absolutamente, y yo creo que sobre todo lo que sirvió un poquito es para concienciar a la gente de este tipo de enfermedades que hasta ahora eran absolutamente desconocidas, ¿no? Y que el libre albedrío pues obviamente no sirve. Entonces, también lo que hablábamos antes, yo creo que hemos conseguido contener un poquito el VIH hoy en día, pero también nos estamos olvidando de otra cantidad de infecciones de transmisión sexual que hoy en día son incluso muchísimo más prevalentes que el VIH. Claro. Yo no sé si hace casi 40 años, que es de lo que estamos hablando, en aquel momento también había más información o menos información que la que hay hoy de las gonorreas, de la sífilis, que hemos oído hablar toda la vida. Es curioso. Yo creo que hace mucho que se conocen. Sí. En aquella época sí. Tal vez es un poquito más hacia ahora, que las hemos ido dejando un poquito de lado, más a un segundo plano, centrándonos en otras, y estamos viendo en la consulta un rebrote. Un rebrote de casos de enfermedades de transmisión sexual que casi no habíamos visto en los últimos años y empiezan a ser casi frecuentes, casi frecuentes. No sé si... Bueno, es que yo creo que en general, no, hasta ahora, hoy en día quizá menos, pero hablar de sexo en la sociedad es un tabú, y hablar de infecciones, transmisión sexual, con todo el estigma, ¿no?, social que todo conlleva, yo creo que continúa también siendo un tabú. Entonces yo creo que es muy importante que la paciente conozca los síntomas, conozca los riesgos, que lo prevenga para disminuir esta incidencia que nos estamos encontrando también tan alta. Entonces nos tendríamos que preguntar un poquito, ¿no?, el por qué el aumento de la incidencia, ¿no?, de estas infecciones de transmisión sexual hoy en día. Porque, ha habido también tal vez una relajación, justamente coincidiendo con que el SIDA ya no es mortal, con que el SIDA ya se ha conseguido convertirlo en una enfermedad crónica. Claro. Sí, sí. Dice, bueno, pues no pasa nada, si ya no nos morimos, ya no pasa nada, ¿no? Sí, un gran resumen. Sí, podría ser así, es uno así de de esos simple, factores, ¿no? Sí. Sí, todo eso se suma un poquito a la promiscuidad, al número de parejas sexuales que tenemos, con lo cual prácticamente se han duplicado en los últimos 15, 20 años. Pero un dato, a mí esto me resultó muy curioso porque lo tuve que mirar en una enciclopedia. Ah, no, enciclopedia. No. Pero el tema de la promiscuidad que decía David, ¿a qué le llamamos promiscuidad? Porque a mí esto un buen dato. A mí me llamó la atención, sinceramente. ¿Promiscuidad sería tener varias parejas? Sí. O cambiar mucho y muy rápido de pareja. Correcto. ¿Podría ser eso? Pero para ti, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en 6 meses, ¿cuántas parejas sexuales dirías que es promiscuidad? Hombre, en 6 meses... Qué pregunta tan profunda, ¿eh? Yo creo que más de 2 ya podría serlo. Pues mira, has dado en el clavo. ¿Ah, A sí? mí, sinceramente, hoy en He día... aprobado el examen. No, pero hoy en día, para hablar de promiscuidad, Sí. por mi entorno, 2 parejas sexuales en 6 meses, yo sinceramente no lo llamaría promiscuidad, pero es así. O sea, me parecen pocas, ¿eh? Yo he hecho... ¿Pocas? Para lo que yo veo en la consulta y mi entorno, a mí me parecen pocas. Pues fíjate que pero es así, es así. Que yo he respondido, no en lo que yo tengo en la cabeza, yo he respondido pensando en la gente... en los adolescentes o en los 20añeros o en los 30añeros que estáis vosotros, que estáis todavía en una edad estupenda. Siempre digo que la década ideal es de 35 a 45, o sea que estáis todavía por vivir lo mejor. A ver,
¿Cuál es las relaciones sexuales hoy en día de una chica o un chico de 20 años? Realmente sorprendería. Es una pregunta que es de costumbre en el Claro, despacho. nosotros lo preguntamos Es una pregunta habitualmente. que además a veces incomoda al paciente y piensas, es importante. Es Claro, importante saberlo, es necesitas fundamental. un clima de confianza para que te confiesen la verdad. Y te sorprendería más de las que nos esperamos. Sí. Y realmente has puesto 20 años. Yo creo que ahí, en estas generaciones, Se puede tirar para atrás, ¿no? y se puede tirar para atrás, el número de parejas y encuentros sexuales que han tenido es muy alto. Sí. Iba a decir alarmante, pero bueno, muy Bueno, alto. y luego también ahí se junta, ¿no?, el tema del alcohol, el tema de las drogas, que eso también hace desinhibirte, ¿no? No controlar tu cuerpo, y obviamente pues ahí también hay más riesgo de... Yo ya no cuento un festival de estos, ¿no? Por ejemplo, o incluso alguien que tenga alguna patología, no, es decir, una chica, un chico normal, normal. Lo que pasa es que hoy en día, pues bueno, pues hay esas facilidades, ¿no? ¿Puede tener 5 o 6 relaciones sexuales con diferentes parejas en medio año? Claro. Sí, perfectamente. Y dos en una noche, tranquilamente. Pero a lo mejor es una vez y nada más con esa persona. Claro, ahí está el riesgo. Ahí está el riesgo. Claro. O sea, no es que tengas 5 o 6 novios o novias. No, efectivamente, O parejas medianamente, no. Exactamente. Estamos Lo que- hablando de poder relacionarte con más de 5 o 6 personas en medio año distintas. Sí, hablamos de que hay más parejas sexuales más que parejas emocionales. Correcto. O sea, estas parejas lo que tienen son encuentros sexuales con 1, 2, 3 personas que pueden ser simultáneas, coexistir en el tiempo. En estos meses pues tengo un par de amigos o amigas en los que voy teniendo encuentros sexuales que no son realmente lo que conocemos como parejas, o el novio, la novia o la pareja, ¿no? Y eso es lo que hace que esto circule tanto y las enfermedades de transmisión sexual pues Claro. estén a la orden del día. No, es que porque me contáis, claro, esto es un caldo de cultivo brutal para, No. para las infecciones de transmisión sexual. Claro, es que doctora el Barret. potencial de crecimiento que tienes es exponencial. Claro. Claro. Y luego hay otras iniciales, otro crónico muy parecido al VIH, pero que no es que es VPH, que nada tiene que ver, que es el virus del papiloma humano. ¿Por qué digo esto? Porque sería de obligado cumplimiento la vacunación, siempre era obligado en niñas, pero ahora también se está obligando en niños antes de tener esa primera relación sexual que cada vez se adelanta en el tiempo. Cada vez se adelanta en el tiempo. ¿Por qué es tan importante la vacuna del virus del papiloma humano, del VPH? Bueno, el virus del papiloma humano, estamos hablando de que es la mayor infección de transmisión sexual hoy en día, la que tiene mayor incidencia. El problema que tenemos con el virus del papiloma humano es que prácticamente es una enfermedad silente, ¿vale? Habitualmente no da síntomas y está relacionado en el 100% de los casos con el cáncer de cuello uterino en las mujeres. A ver, 100%. no, permíteme, no vayamos a... Sí que es cierto, que es un factor muy importante en el cáncer de cuello de útero. En fases largas, sin controles... Obviamente. No quiero asustar, no quiero alarmar, pero es cierto, la importancia que tiene es así. Entonces, con la vacunación, obviamente no protege al 100% del virus del papiloma humano, porque hay cientos de tipos de virus de papiloma humano, pero si te vacunas hoy en día hemos conseguido una protección del 89% del cáncer de cuello de útero y un 90% de lo que se llaman las verrugas genitales producidas por el virus del papiloma humano. Es cierto un poquito lo que hablábamos a la primera pregunta que nos has hecho. ¿Es más fácil tratar las infecciones bacterianas? Sí. Tenemos antibióticos específicos para Claro, cada uno, pero aquí claro. estamos hablando de una infección vírica. Aquí necesitamos que las defensas del huésped, las defensas de la persona infectada, ataquen a ese virus. Tu sistema inmune, ¿no? Tu sistema inmune. Claro. ¿Qué buscamos con estas vacunas? Desarrollar esas defensas específicas, ¿no? Levantar ese sistema inmune, porque prácticamente el encuentro con el virus va a ser prácticamente, que hablamos de un 80% de la población Sí. tendrá contacto con este virus a lo largo de su vida. Es muy, muy, muy frecuente. Claro, un contacto que tendrá con su pareja sexual. Que esa pareja sexual, bueno, ahora ya hay de todo, ¿no? Pero mayoritariamente seguirán siendo chicos. Claro.
Sí, sí. Mayoritariamente, ¿no? Hoy en día hay parejas Ahora irrespetables, ¿no? hay de todo, sí. Absolutamente. Claro, este virus te infecta, permanece latente un tiempo variable, que pueden ser meses O a años. años. Y hasta que no desarrolla síntomas subclínicos, que el paciente no No nota, describe no. ni no nota. Los descubrimos nosotros a través de la citología en la mujer. Claro. ¿Vale? Sí que es cierto que algún tipo de estos virus, que hablamos de que hay más de 100 subtipos, algunos de ellos generan verruguitas, que son unas pequeñas lesiones color carne que pueden aparecer en genitales. Es un motivo de consulta, pero eso es una pequeña parte de la infección del virus del papiloma. Bienvenidas las verrugas estas, doctor, porque si sirven para que se vaya a consultar a Efectivamente. tiempo Claro. al ginecólogo, bienvenidas sean. Esto es como el dolor, ¿no? Bienvenido sea el dolor. Pero claro, estamos diciendo que ahí está un caldo de un cáncer de cuello uterino que, hombre, que en estadios avanzados debe ser mortal también ese cáncer. Así es. Claro, Así es. y es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres, el de cuello de útero, con lo cual no es tontería. ¿Y los chicos por qué han de vacunarse? Prácticamente, ¿por qué? Porque ellos son portadores de esa enfermedad. Al ser portadores, obviamente, al mantener relaciones sexuales sin protección, pueden transmitirlo. Y luego también, obviamente, está relacionado no en tanta medida con, Claro. como las mujeres, pero con cáncer de pene también. Claro, un chico no va a tener cáncer de cuello uterino, obviamente, Exacto. obviamente, pero puede infectar a su pareja Correcto. de ese cáncer de cuello uterino. Con lo cual, claro, O tener un cáncer de pene. También. Qué bonito. Pero claro, nosotros nos preocupamos en tratar a la mujer, en prevenirla, en diagnosticarla, ujú. pero si a su pareja no se la diagnostica, no se le trata o no se previene, esa mujer no vamos a conseguir tratarla nunca, ni curarla, porque tiene ahí el portador, que es el marido, que va a continuamente estar infectando a esta mujer también, con lo cual es muy importante también la detección de los contactos de las parejas. Seguramente que los oyentes y los espectadores habrán visto una campaña que yo he coincidido con ella en algún momento en televisión, donde salen modelos, tanto de masculinos como femeninos, que se ve, ¿verdad, Jordi? Tú lo has visto, ¿no? Dice aquí, no sé, Jordi, 23 años, ahí un cachas ahí fantástico. Dice, pues tiene sífilis y él no lo sabe, o no sé, aquí Margarita, 23 años, modelo espectacular, pues tiene gonorrea Claro. y tú no lo sabes. La pregunta es, ¿ellos sí lo saben? Muchas veces. Probablemente. O a veces no. Claro, ese es el problema, probablemente no. Pues claro, porque si lo saben es mayor delito, ¿no? Es decir, oye, yo tengo una enfermedad de transmisión sexual y no te digo nada y... Sí, también ocurre. bueno, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que desde el contagio hasta los síntomas, si los hay un tipo de latencia, de días o de semanas. Y claro, hablamos del número de encuentros sexuales que tiene ahora la gente. Claro, en esas semanas tú puedes tener más de un contacto sexual, no ser consciente de que tienes la infección y lo estás transmitiendo. Luego es un tema, ¿no?, de lo que detectamos cuando siempre detectamos alguna de estas infecciones de transmisión sexual en la consulta. Preguntamos por todas esas parejas que han habido y es tan importante tratar a la paciente que tenemos, en nuestro caso la mujer, como a sus parejas sexuales que hayan podido tener y a su vez contactar con las parejas de las parejas. Es Claro. importante. Sí, totalmente. Eso ya es como Sí, una mancha de un aceite, efecto ¿no? pirámide. Que se va extendiendo. Todo esto, doctores, ¿lo solventaríamos con el famoso preservativo? Hombre, ayudaría muchísimo, la verdad, pero sí que es cierto que el preservativo no protege al 100% de las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque a veces simplemente el contacto de la piel, ¿vale? En el pubis o lo que sea, y también puede haber, por ejemplo, virus de papiloma humano, o Ya. puede haber alguna pequeña úlcera o el herpes, ¿no? El herpes también, puede ahí haber alguna pequeñita úlcera. No es necesaria la penetración Correcto. para transmitir la... Correcto. A mí me gustaría explicar que es cierto, el preservativo funciona muy bien cuando lo usamos. Cuando lo usamos todo el rato mientras lo Y lo usamos. usamos bien, claro. Porque sí que es cierto que yo uso preservativo, pero no en los preliminares. O empezamos el acto sin preservativo y luego me lo pongo. Claro, ha funcionado mientras nos lo ponemos, pero no mientras no lo usamos. Hablamos de preliminares de cualquier tipo de sexo. Claro. Sexo oral, sexo anal, sexo vaginal y en todos los preliminares, los rozamientos, tocamientos, claro, evidentemente. ¿Y los post? Y el post, por supuesto. Y el post, a no ser que te des media vuelta y te pongas a dormir inmediatamente, ¿no? Claro. El post también, es decir, que es un tema... Pero la idea es eso, el preservativo siempre.
siempre. A mí lo que me sigue llamando mucho la atención es que se puedan tener esas relaciones sexuales con esa naturalidad hoy en día, ¿no? O sea, no sé, esa promiscuidad. Sí, no, es curioso. Y de hecho, bueno, no sé, todas las, ¿no?, apps que están saliendo de Tinder, de tal, no sé qué, también eso facilita mucho, ¿no?, el tema de las relaciones, no sé, yo soy un poco más clásica y un poco más antigua de todo esto, pero... No, yo no sé, es una cuestión, Jordi, tú tienes 20 años, tú podrías estar aquí ahora explicándonos mil y una historias que debes de ver cada fin de, ¿no? Es decir, es una cuestión generacional también, supongo, lógicamente. Así es. Para bien, para mal, no lo sé, supongo que generacional. Y que las relaciones ¿no? sexuales hoy en día también se inician muchísimo antes. Sí. Es decir, el mayor pico de infecciones de transmisión sexual está entre los 15 y los 24 años, los 15 años. Es cierto, a mí me gustaría puntualizar una cosa, y es que enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual todo el mundo sabe lo que es. Pero realmente, ¿quién sabe lo que son? Cuando tienes una paciente delante, es lo primero que te pregunta: ¿tengo una infección de transmisión sexual? Y le preguntas: ¿qué es una infección de transmisión sexual? Claro. Pídemelo todo, pídemelo todo. Pídemelo claro, todo. ¿qué quieres que te pida, no? Yo creo que... ¿Y por qué? Claro. Pídemelo todo en analítica, se Sí, refiere. todo. De repente les entra el agobio, sí. tienen un contacto casual. Si hay agobio significa que detrás hay unas historias, ¿eh? Bueno, claro, claro. Hay varias historias, ¿eh? Cuando indagamos, sí. Sorprenden. No, realmente es ese. Ese es el Pero problema. claro, doctor, a los 15 años va una chica al ginecólogo, que yo ya no sé si es normal que una chica a los 15 años vaya al ginecólogo, de punto uno. Si has mantenido tu primera relación sexual, seguro. Debería. Segurísimo. ¿Ah, seguro que va? ¿Sí? No, debería. Seguro que debería, tiene que venir. Pero va. No, hay mucho pudor. Claro, hay mucho pudor. O sea, no solamente eso, imaginemos que va porque tiene alguna sintomatología rara y escozor, picor, no sé, o ve esas verruguitas que antes hablábamos y de, bueno, pues oye, habla con una amiga, ¿tú a qué ginecóloga vas? Porque claro. a lo mejor de esas edades se prefiere una mujer que un hombre. Claro. Pues mira, pues yo voy a la doctora tal, pam, pues voy a ver a la doctora tal. Y le dice: tienes una ITS, o una ETS, ¿no? Enfermedad de transmisión o infección de transmisión sexual. ¿Lo va a contar en casa luego? No, es que es un punto importante. Porque en casa la generación es anterior, como mínimo. Claro. Hay mucho pudor sobre esto. Aparte parece, ¿no?, que tener una infección de transmisión sexual te ha marcado. Estás ahí marcado, estigmatizado. Y no, habría que haberla evitado, pero bueno, afrontémosla. Y realmente en el ginecólogo nosotros lo que tenemos son muchas hijas de pacientes. Intentamos invitarlas a que vengan fuera del problema, aunque sea como acompañantes, para que si eso sucede, se acerquen, vengan y consulten. Claro. Me decía antes la doctora Barbet que uno de los temas que sería muy interesante y están buscando a ver sería ir a las universidades o antes, ¿no? Al high school, al instituto, ¿no? O a colegios ya a partir de los 12 años, vamos, o 13 o 14 y empezar a explicar todo eso. Más de una madre y más de un padre a lo mejor quedarían escandalizados, ¿no? Este es el gran problema que nos encontramos. Decir, hombre, ¿no? que tienen 12 años, que tienen 13 años, no fastidiemos que son muy pequeñitos. Sí. Bueno, pues... Sí, has dado en el clavo. ¿No? Yo creo que sí, que por parte de profesorado, de directores de colegios, están muy de acuerdo y se encuentran ahí con padres un poquito que a ver qué le vas a explicar a mis hijos. Claro. Pero si ellos ¿Cómo se lo vas a explicar? Lo que pasa que también, si me permites, otro dato. Yo el otro día estuve recabando un poquito más información y demás, y realmente a los 12 años el 80% de los niños han visto porno. Entonces, claro. A los 12 años el 80%, sí. Claro, es que, entonces, si tienen si quieres que veamos porno, que vemos, claro. Si tienen esa información tan accesible, aquí... yo creo que lo lógico es dar una información no sesgada, una información correcta y una información controlada. En el momento en que a un hijo le das un móvil, claro, le das una tablet... Bueno, se puede... Señor Carrero, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy los padres responsables que ponen una herramienta a estos en sus hijos, hay formas de... Se puede evidentemente... Hay formas técnicas perfectas para que esto no ocurra. Además, el señor Carrero, que es un gran aficionado y yo diría gran experto a todos estos temas de la tecnología. En el mundo de la salud he pasado por todas partes, es decir, pero también soy muy viejo, soy el más viejo de aquí. Y el mundo era otro, pero también el mundo está hipersexualizado, ¿no? Está hipersexualizado. Sí, pero lo que decía más, soy de los que ya con mi edad digo, esto está sobrevalorado. Sí. No, pero claro, una chica o un chico de 12 años ve una película porno
Sí, claro. Y se cree que eso es lo normal. Claro. A los 12 años no sé, porque yo también los tuve los 12 años. Sí, pero usted a los 12 años había visto... No, ni porque el mundo no estaba tan sexualizado. No, porque tampoco y no- existían, tampoco claro, existían. las hormonas te saltaban y te alteraban un poco más adelante. Perdón, Pero- cuando usted tenía 12 años la televisión era en blanco y negro. No, yo me parece que tuve la televisión cuando hice la primera comunión. O sea, Pero era, o sea, ¿qué me está contando? pero era en blanco y negro. Sí, por supuesto. Claro, no habían vídeos. No había nada, Bueno, ya evidentemente hay cosas de internet, todo eso. La pornografía ha existido desde que el ser humano es humano de una manera u otra. Sí, pero la Es gente decir, se iba a Perpiñán a ver en un cine. Claro, otra cosa es el acceso a la información. Porque aquí incluso ¿no? estaba Yo prohibido. El creo. problema yo Claro. creo que es el exceso de información. Y en el tema de la sexualidad el problema radica que los padres primero lo controlan poco, porque van de modernos, pero luego son más recalcitrantes que nadie. Claro. Y al final ciertas educaciones no las tiene que dar el colegio. Puede perfilarlas el colegio, pero esto tiene que haberse hablado en casa. Se tiene que haber comentado en casa, porque si no, de todas maneras, es un fiasco. Y luego tenemos todos la doble moral. Ya digo todos para que no... Al final la sociedad vivimos de espaldas a ciertas realidades y pedimos cosas que no somos capaces de controlar ni de ofrecer. Por lo tanto, al final sí, todo pasa por la educación, si al final es educación. Estoy absolutamente de acuerdo No hay muchas cosas más en la mano, pero es faena de los padres. Creo que los padres es donde como tienen padre que estoy trabajar, absolutamente sí. de acuerdo que es el padre y la madre, los padres, los que tienen Porque que... los jóvenes tienen una cosa que es muy golosa, que es la curiosidad. Pero el joven se escapa de la conversación. No, porque si lo agarras un día, le dices, te voy a dar una lección de este tema, pero si es un tema que en casa se habla, porque desde la publicidad que es erotizante, pues es que estamos en un mundo, aparte que es una cosa... No, lo decíamos Terrible. el otro día, ¿no? Si hoy no eres guapo, eres hermoso, alto y tal, no. Sí, pero es que también tienen ganas hasta los feos, ¿sabes lo que te decir? También de cuando en cuando, de jóvenes nos apetecía. Pero al final las cosas hay que ponerlas en medida y en esto lo podríamos trasladar a las drogas, al alcohol. Claro. O sea, al final el poder acceder a ciertos contenidos o a ciertas sustancias es un problema social que no sé quién esperamos que lo arregle. La sociedad. No, esto empieza en el núcleo más básico de la sociedad, que es el de la familia. Todo lo demás está lejos de la realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Obviamente la educación a todos los niveles empieza en la familia, empieza en casa. Pero nosotros hay muchas veces que por lo que sea no se ha generado esa confianza y nosotros nos encontramos muchas veces en la consulta chicas Claro, que, no, la realidad es muy dura. que le mandan a la madre quedarse en la salita de espera porque no quiere que Bueno. ella escuche todo lo que nos quiere contar, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, No. estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabes? Con puntualizaciones. Con matices. No, es que Exacto. luego hay otro tema, es que hay padres que aún queriendo no tienen la capacidad de explicar. Bueno, pues que te hagan cursos para padres. Ah, que esos no bueno, los veo. Bueno. Claro, los niños les queremos enseñarlos en qué cosas. Pues yo creo que los padres tendríamos que aprenderlas. Y según ciertos individuos que se ponen falda o se visten con pantalones, se consideran como tales, pues tendrían que tener cierta... Y ser padres, que es una responsabilidad, porque al final... ¿Sabes lo que te quiero decir? Y, no sé, a mí todo esto, después de muchos años de haber vivido la evolución de estos temas, dices, esto no tiene límite, es que esto no tiene límite. Hablaba aquí la doctora que si Tinder, bueno, es brutal, ¿no? La gente donde hemos llegado. Yo creo que esto... Bueno, la sociedad, cuando han pasado estas cosas, hay el péndulo, ¿eh? Tarde o temprano llegará ese seguro. péndulo. Bueno, ¿eh? no sé, Seguro. porque el problema es hasta dónde llegaremos, porque esto es imparable. Es decir, ponerle puertas a la comunicación, doctor Anselm, hoy cada vez es más imposible. Hoy sí. O sea, estamos en la era de la supercomunicación, estamos todos súper comunicados y en cambio cada vez hay más Desinformación. y la gente va a su bola. ¿No ha visto usted tres jóvenes andando y cada uno mirando su móvil? Así es. Familias enteras. Sí. Pasando de los dos de al lado. O sea, van juntos, pero cada uno a su bola, ¿no? O sea, Sí, sí. hay una individualización brutal Sí. Esto se en paga. esta era de comunicación. Y este es el precio, ¿no? Venga, al final hay muertos en las carreteras porque los coches, cada día hay más carreteras, hay más gente con coches. Al final tenemos que asumir que esto tiene un precio. Lo que tiene que, individualmente cada persona tiene que decir, yo no quiero pagar este precio y esto reporta lo que reporta. Claro. Es que al final, y vivimos en una sociedad que, como ha dicho, bueno, de hiperinformación, de hiperlibertad, porque no sé si es libertad, porque nunca hemos estado tan controlados como hoy en día, y al final, no sé yo.
Aquí se arreglan muchas cosas, pero las importantes nunca se acaban de arreglar. ¿Por qué? Porque bueno, no es políticamente correcto, no interesa. Si al final Lo que pasa a la gente le tienes que dar salidas. que nosotros, ¿no?, hemos vivido un poquito la otra cara de la moneda de pues hacer comunidad, en una mesa estar todos charlando y hablando en la familia, ¿no? Para nosotros lo de hoy en día es anormal, pero la gente que viene de atrás es lo normal, es lo que ha vivido, Claro, ¿no? claro, Yo con mi claro. móvil, yo mi tal, desde los 3 años me enchufan Sí, sí. el iPad en tal, y para sí, ellos eso es sí. normal, o sea, ¿no? Crear ese Eso. clima de confianza, ese clima de tal, yo creo que para ellos a veces igual puede ser de, uy, me está hablando mi padre, ¿no? O me está hablando no sé quién, pues... También se han creído la gente, o sea, el padre es tu padre, no es tu amigo. Pero como padre sí que tiene una faena. Ahí la tiene que hacer en función de padre, no de colega. Pues yo siempre he tenido hijos, el pequeño mío tiene 31 años, ¿no? Pero sí, claro. El pequeño. El pequeño, sí. Pero al final yo sí, ahora somos amigos. Aparte que soy su padre, somos amigos. Y compartimos muchas cosas. Pero cuando él Pero tenía cuando nueve- yo era su padre. Era el padre. Claro. Sí. Eras el padre. Pero como padre puedes decirle las cosas que le dan el mimbre de seriedad, no de cachondeo. Al final, ejercer de padre es ingrato, ¿eh? Porque si tienes que estar ahí currándote, es más fácil transigir, o no mirar, o olvidar. Es que yo creo que el gran fallo de todo esto está en los padres. Los padres hemos hecho algo que no está bien. Bueno, llevamos todo el rato hablando de adolescentes. Incluso yo no sé si a los 12 años se puede llamar adolescente. Yo creo que todavía ni eso. Niños. Estamos hablando de... Díselo al pediatra, que los Claro. quiere hasta los 18 No, el años. pediatra, 18, el pediatra exacto. sí, hasta los 18. Hasta los 18 serían niños. Bueno, ya adolescentes o preadolescentes. Pero no hemos hablado de los adultos. ¿Hay ITS en los adultos? Es una buena También. puntualización. Ah, ¿eh? claro, Sí, o sea, nos estamos centrando. no enfoquemos todo en los, No, en los realmente. 18 y en los 20, ¿no? Sí. Realmente, claro, el cuidado del embarazo y los anticonceptivos y tal está muy bien infiltrado, incluso con los padres, como hablábamos en los jóvenes, pero este problema de las enfermedades de transmisión sexual desaparece en jóvenes y en no tan jóvenes. Sí. O sea, entre Sí, 15 y 49 años yo creo que es el pico máximo que hay. Bueno, Y te sorprendería mucho más allá. el pico máximo está entre los 15 y los 25, pero a los 45 ahí empieza a haber un nuevo... Un rebrote. Un rebrote. Para arriba. Claro, Las segundas oportunidades. correctamente. El fenómeno de las segundas oportunidades Correcto. cuando... Sí. ¿Qué es lo que viene, no? Sí. Nuestras pacientes es un motivo de consulta, ¿no? Es que, mira, he tenido Tengo una segunda una- oportunidad, me lo he Claro. replanteado y ahora estas vacaciones pues he tenido un amigo, una amiga y quiero que me lo mires todo, que es Sí, la sí. pregunta. Sí, sí, no. Embarazada no estoy, porque eso Lo me, controlan. me lo he controlado, Claro, pero eso. ahora me he planteado que a lo mejor míramelo todo porque... Con lo, no lo cual, sé. con lo cual no hubo protección en los encuentros. Exactamente. Y La ahí es gente donde joven hay no un está segundo- acostumbrada a ese- chubascar du carallo. Pero cuando éramos jóvenes, vamos. Sí, pero bueno, pero a ver, es que yo creo que ahora en una segunda oportunidad ya estás mentalizado, ¿no? Y O a lo mejor te pones el mundo por montera, ¿sabes? bueno, yo les decía a los doctores antes de entrar en antena que cuando empezó el tema del SIDA, todo esto, un doctor, no recuerdo quién, me dijo una frase de esas que yo, que no tengo memoria, me acuerdo. Dice, cuando tú te acuestas con una persona, te estás acostando con todas las personas que se ha acostado esa persona. Más o menos, sí. Pues Sí, claro, sí. pues si te vas a acostar con una señora que supera los 50 años, pues es de lógica saber que hay una historia No sé, detrás, voy ¿no? a ser el primero. ¿Sabes? Entonces, claro, y bueno, ya no quiero pensar dentro de 30 años, ¿no? Cuando hayan las oportunidades con todo este historial. Claro. Pues no, es- yo creo que lo ideal, cuando vas a empezar, obviamente, una relación, yo desde el punto de vista ginecológico, claro, nada espontáneo ni nada, pero si empiezas una relación, yo me hago mis pruebas, tú te haces mis pruebas y si los dos está bien, perfecto. Y si no, pues tomamos medidas de lo que sea. ¿Sabes? Claro, pero esa relación puede empezar en Yo la... tengo amigos de edad en la barra incluso del más bar. alta que yo que cuando... Señor o- Carrero, lo que tampoco es usted tan mayor. No, hombre, no, Tampoco pero es te usted puedo tan hablar de un mayor, señor hombre. de 73 años. Que es mucho más mayor que usted. Exactamente. Tampoco tanto, pero bueno, sí. puntualicemos. Muy bien. Pues él cuando conoce a una pareja le pone sus pruebas delante y dice, mira, Claro, es que me parece maravilloso. esto me fantástico. parece muy de adulto. Eso es fantástico. Claro, pero esto, imagínate, dos chavales de 18 años. No, ahora hablábamos de adultos, ¿eh? En la barra de bar, que ya no sé, Claro, ni, claro. ni lo que yo creo que ya ni se dicen nada, ya se miran directamente. Claro, ya, eso quita todo el romanticismo, pero yo creo que es Claro, lo que debería de es hacerse. decir, fírmame aquí conforme. Ostras, no. Bueno, pues sí, hombre, yo creo que...
Ahí donde yo sigo pensando que detrás de todo acto sexual el afecto existe, ha de existir. Tiene que haber un acto de amor. Sí, porque si no, ostras, la cosa es como muy... Por Bueno, eso digo que ahí está sobrevalorado el tema. pues la Pues si realidad- lo vienes a mirar es cansado. La realidad en los centros ginecológicos como Ginetres es distinta. O sea, Ya. es sexo por sexo. Así es. Sexo por sexo. Es placer por placer. Es decir, y ya está. Y Claro, bueno, y beber por beber y drogarse por drogarse. Si al final todo es inmediatez, ¿no? Bueno, Sí, es la cultura de la inmediatez. ayer estaba viendo, no sé- Bueno, bonito, rápido y barato. no sé en qué canal, una persona que se enganchó al juego, un ludópata. Sí, claro, pero ¿cómo no? ¿Por qué se enganchó? Por la ganancia rápida. Bueno, Sí, sí, sí. la ludopatía ha subido, estaba- pero si usted ve la tele, No juego, apuestas online, no sé qué, está hablando, en el móvil. está hablando de esto, del fútbol y tal. Dice, no, es que tú primero empiezas apostando porque va a ganar tal equipo. Y Pero te es, sale bien. pero es que al final apuestas el número de corners. Y apuestas si el gol lo va a marcar con la izquierda, con la cabeza o con la derecha. Dice, y decía, puedo apostar entre 100 y 200 apuestas en un partido. Claro, ¿Cuánta pasta es eso? Mucha. pero Madre si mía. anuncian uno que es Mucha, vergonzoso, pero mucha. yo no sé Madre mía. cómo la sociedad, cómo los colectivos feministas no han dicho algo. Un anuncio que pone que una abuelita que juega bingo en casa y acaba diciendo que cuando, como la pobre señora debe tener pérdidas de orina, no tiene ningún problema en levantarse porque como lo está jugando en casa no tiene que levantarse de la mesa. O sea, es auténtico. Y estos anuncios los están poniendo por televisiones públicas y privadas. Sí, Básicamente privadas también, es verdad. Y digo, y esto tendría que estar prohibido. Aparte que es una vergüenza. Es decir, al final... Ya ven, doctores, como nos vamos de la transmisión sexual No, no, a la No, ludopatía. Me pero encanta. todo, No, pero no. todo es lo mismo. Está No, 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 relacionado, no, sí. Todo es el mismo Sí, sistema. sí. Y al final, detrás de esto es lo mismo. la La inmediatez. inmediatez. Exacto. La inmediatez. El aquí te coja que te pido. Sí, sí, Que, eso sí. que decíamos Entonces, nosotros. con aquí con el cogías y pequeño. te soltaban una bofetada que te acordabas. Sí, señor, sí, señor. Con Sí, señor, respeto. sí, señor. Oiga, entonces, parejas felizmente casadas, parejas que dicen, no, si nosotros llevamos 30 años casados, es una maravilla, yo quiero a mi mujer como el primer día, y ella dice, yo a mi marido de igual que el primer día. ¿También hay sorpresas? Las hay. Bailas, ¿no? De haber las ailas. A ver las ailas, claro. Depende del escenario en el que estemos. Es decir, yo siempre les digo a mis pacientes que tú sabes lo que haces, pero el que está en casa o la pareja que tienes nunca sabes lo que hace. Con lo cual, aunque estés en una relación estable, pues obviamente también es conveniente tener precauciones. Ahora bien, también es la teoría de lo que dices tú. Cuando te acuestas con una persona, te acuestas con todas Con las otras todas. relaciones que ha tenido. Con lo cual, hay algunos determinados infecciones de transmisión sexual que tienen ese recuerdo y puede ser que permanezcan silentes hasta un cierto punto. De repente hace ese pequeño clic, por lo que sea, una baja de inmunidad, una fiebre, un tal, y en ese momento, pum, puedes transmitirla. A pesar de llevar con esa misma persona 10 años, 20 años, los que sea. La has podido coger previamente y transmitirla pues años atrás, claro, sí, sí. Esto es un acto Nadie de está fe. exento. Es un acto de fe. Es un acto de fe, Es un acto 100%. de fe. Y hay que darle siempre, yo digo, que hay que dar la gatera, hay que darle una salida y una explicación a todas las cosas en según qué situaciones. Porque si no das salida, ha generado un problema donde en principio no lo había, ¿no? Totalmente. Sí. El acto, Sí, sí. el acto de fe hay que hacerlo muchas veces supuesto. en muchos No, y el actos de la el vida. profesional en según qué En muchos situaciones actos de la vida. tiene que dar esa salida porque no vas a dejar a... ¿eh? Sí, sí. Pero claro, Hombre, claro. lo que sí hay que puntualizar es que muchas veces nos encontramos, ¿no? Pacientes que te preguntan, oye, ¿y esto cómo lo he cogido y tal? ¿En el baño público, en una toalla? Ya, Pues hombre, ya. obviamente no. Obviamente no, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual, como su propio nombre indica, son de transmisión sexual, ¿no? Ni en una piscina, ni en un baño público, ni nada. Con lo cual, eso también tiene que quedar claro. Sí, más frecuente de lo que parece, ¿eh? Una pregunta... Sí, bueno, pero ya en la mili, me acuerdo que me vino un soldado y dice, mire, es que no sé qué Historias de la mili con Sí, sí. José María Carrero. ¿Qué me Tal. sale del pene? Aprieta, A ver, Dice, perdón, rebobinemos, que acaba que usted de decir. un soldado, un recluta, Sí, sí. vino a verme porque tenía, pues, que manchaba el calzoncillo. Y usted estaba ahí pantalones, en yo la sección estaba médica, en el ¿no? sanitario, claro. En el estaba- sanitario ahí. Claro, y le digo, a ver, bájate el pantalón, aprieta, y unas purgaciones como un piano, una gonorrea. Dice, dice mi sargento, pero esto ha sido en el lavabo. Digo, sí, pero follando, macho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. No sé si estamos en horario infantil o no, pero esto luego viaja por el mundo. Pero bueno, no. Es así. Sí, Es sí. decir, las enfermedades de transmisión sexual, la doctora lo ha dicho, son de Transmisión sexual. Y de todas, la más frecuente es las tricomonas.
¿O no? Realmente la Bueno, más la sífilis, frecuente, virus del papiloma humano, silente el virus del y el papiloma, más frecuente de ellos. Por eso vacuna al canto. Por eso Correcto. vacuna al canto, que es una y otra vez las recomendaciones que hacemos. Sí. Este es un mensaje que yo creo que tiene que quedar claro. A ver, todos los papás con una niña de 12 años Sí. tiene que Y un llevar... niño también. Y un niño, o sea, todos Sí, sí. todos los papás y mamás que tengan niños por debajo, bueno, tampoco hay que vacunarlos a los 5 años, imagino, ¿no? A los 12. O sea, la edad son los 12. De hecho, ya forma parte del calendario vacunal, es decir, les vacunan en los colegios. Ah, entonces no hay problema, sí, ya está. Claro, ya está, pero perfecto. sí, pero todo el mundo teóricamente es susceptible de ser vacunado, es decir, no solo los niños. Una Yo, persona. todos. Claro, sí, sí. No, pero como hay tanto antivacuna últimamente, aunque sea de obligado cumplimiento de los colegios, puede haber padres que digan a mi hija ni tocarla, ¿no? A mi hijo ni tocarlo, ¿no? Pues le estarán haciendo un flaco favor. No, Tontos a las 3 siempre ha habido. Absolutamente, no sé si es. Tontos a las 3 ha habido siempre. Eso es una irresponsabilidad, lo de las vacunas. Sí, totalmente. Como mínimo, ¿eh? Como mínimo es una responsabilidad, no ya la del VP, sino VPH, sino la de la triple vírica, la de la hepatitis, cualquiera. Y yo siempre digo, yo a mis hijos todas, las obligadas y las que eran optativas, ¿no? Claro. Absolutamente todas. Aparte del VPH, que puede llevar a un cáncer de cuello uterino, las otras son más o menos, bueno, pueden darte molestias, pueden hacerte pasar unos días o unas semanas un poco fastidiosos, pero tienen buen pronóstico tratadas. Todas tienen buen pronóstico tratadas y controladas. Un poquito el tema de hoy era porque, claro, el virus del papiloma humano es el más frecuente, pero todas estas comentadas a tricomonas, la clamidia, la gonorrea, que casi eran rarezas en los últimos años, está empezando a haber un brote cada vez más acusado y de ahí que la gente empieza a consultar otra vez. ¿Qué pasa con ellas? Que tienen un tiempo de latencia, de días, semanas, y una vez empiezan los síntomas es cuando se consulta. Porque claro, en ese tiempo de latencia, ¿qué ha pasado? Bien tratadas, cogidas a tiempo, es decir, a los primeros síntomas, consultar. Tenemos diagnósticos rápidos en consulta, no duelen. Bastoncillos como de las orejas, pero unos cultivos que tomamos o del cuello o en el pene del varón, se analiza y en horas o pocos días tenemos un resultado y tratamiento. Claro, muchas de ellas, ¿cuál es el problema? Que o no se diagnostican o no se tratan bien y entonces nos generan problemas a largo plazo, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero claro, esa chica se diagnostica y luego se va por ahí se diagnostica y se trata, se está tratando. Pero le tienes que decir a lo mejor mientras te tratas no tengas relaciones sexuales o puede. Bueno, claro, lo ideal es que no. Lo ideal es que no. Durante el tratamiento lo ideal es que no mantengo relaciones sexuales, más que nada pues porque pueden tener, yo que sé, alguna ulcerita, alguna cosa que aparte también le va a molestar, con lo cual ella misma, aparte del susto y de la molestia que tiene, tampoco va a querer tener relaciones sexuales, Y tratar obviamente. a la pareja, que Sí, es sí. importante, ¿eh? No, a la Muchas pareja veces. siempre. Sí, sí. O sea, ella no va a querer, o sea, tiene ahí una molestia que le va a impedir Sí. el poder disfrutar Sí. de esa relación sexual. Y aparte que se siente mal también, o sea, es decir, una mujer o un hombre, tú le dices que tiene una infección de transmisión sexual y tú te sientes mal, te sientes sucio, te dices, pero madre mía, ¿qué he hecho? Entonces, muchas veces eres consciente del peligro o de la facilidad que tienes el coger todo este tipo de infecciones una vez que ya te han diagnosticado una. Entonces, claro, hay que intentar no llegar a eso, ¿no? Hombre, no sé si también cuando le diagnostican una vez, a lo mejor es la mejor lección para que luego, al menos, aunque no impida el 100%, pero sí se ponga el Claro. preservativo, ¿no? Sí. La verdad Sí, que sí. sí. O si es chico, o le ponga... ¿Se acuerdan del Póntelo Pónselo, aquella gran campaña, no? Sí, sí. Así es. El Póntelo Pónselo, ¿no? Sí, sí. Porque nos evitaríamos... Hombre, les quitaríamos trabajo, doctor Amselén, pero no. Pero agradecidos, encantados. Tendrían otros, Encantados. tendrían otros porque la ginecología da absolutamente para Muy amplia. muchos temas. Bueno, pues yo creo que por hoy no está mal lo que hemos hablado llevamos desde las 3 de la tarde, señor Carnero, hablando de ¿Cómo os gusta? ITS, y nos hemos quedado con ganas, así que volveremos en otro momento para, si les parece, doctora Barbel. Me parece Doctora Encantadísimos. Amselén, David Genial. Cayetana, buenos amigos ya del programa, para seguir abordando temas de la ginecología que tanto les apasionan a ellos y a nosotros nos gusta divulgar, porque estoy seguro que también que a la audiencia esos temas gustan. Yo creo que son de actualidad y yo creo que sí.
Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Doctores, muy amables. Gracias. Nosotros continuamos. RKB